Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinario de la solución Document Capture que vamos a ofrecer durante la mañana de hoy. Soy José Manuel Jiménez Rull, responsable de producto de Document Capture. Y bueno, comentaros que os he silenciado los micrófonos a todos, ¿vale? Más que nada para facilitar la presentación, que no se generen ecos y demás. Si alguno tenéis alguna consulta o algún comentario, pues finalizada la presentación, si os parece, abrimos los micrófonos y bueno, tratamos cualquier tipo de consulta o pregunta que queráis trasladarme, ¿de acuerdo? Informaros también que la sesión la estamos grabando. La intención es que finalizada la misma, pues bueno, si queréis revisarla y algún aspecto que queréis tratar con un poquito más de calma a posteriori, que tengáis disponible el vídeo, ¿de acuerdo? Os lo haremos llegar a través de los medios habituales, a través de Fernando, de Carmen. Y bueno, sin más, si os parece, Fernando, por confirmar que me oís bien, o Carmen, si podéis abrir un momento el micro y me confirmáis que se ve bien la pantalla y que me oís perfectamente. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Primero que nada, comentaros qué es la solución de Document Capture, qué os puede aportar dentro de vuestro negocio como add-on de la solución Microsoft Dynamics NAV, cuál es el objetivo que cubre esta solución y qué os puede aportar. Lo que vamos a ver durante la sesión de hoy, básicamente la agenda es una presentación del producto, como os decía, en qué consiste la solución, cómo funciona y cuál es la explotación de la misma y lo que os podría aportar dentro de vuestras empresas, vuestras respectivas empresas. Luego vamos a ver una demo de producto para que le deis cara a todo esto, a esta funcionalidad, digamos, la visualicéis en cuanto a cómo funciona dentro del propio ERP. Y por último vamos a comentar un poco el tema del licenciamiento, cómo funciona, sobre qué modelo está basado y bueno, para que os hagáis una idea de, en función de vuestra arquitectura de empresa o de vuestras necesidades, pues un poco lo que podría suponer así a bote pronto, ¿vale? En este sentido sí que os invito a posteriori a que en base a vuestra realidad, en base a vuestras necesidades, pues bueno, a través de Fernando o de Carmen, pues nos trasladéis posibles dudas y os podríamos hacer una propuesta de escenario sin mayor problema, ¿de acuerdo? ¿Qué es Document Capture? Bueno, Document Capture, como os he comentado, es una solución add-onizada dentro del ERP Microsoft Dynamics NAV y está pensada para la captura a través de tecnología OCR, reconocimiento óptico de caracteres, de información que os llega en un documento digitalizado, en este caso en formato PDF, y lo que permite es incorporarla de una forma bastante rápida a vuestro sistema ERP, ¿de acuerdo? ¿Qué aporta además de esta funcionalidad? Bueno, está basada en la gestión documental, pero en el caso de las facturas de compras, por ejemplo, aporta una funcionalidad extra que forma parte de la funcionalidad estándar de la propia solución, relacionada con el flujo de aprobación de documentos propio de NAV, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí se hace mención a NAV o web. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver durante la demo de producto de hoy, la gestión de aprobación de documentos se puede gestionar directamente desde dentro del propio ERP o a través de un complemento, e insisto que es un complemento, os podría llegar a interesar adquirirlo o no adquirirlo, va a depender un poco de vuestras necesidades, un complemento que es un portal web donde usuarios que no son como tal usuarios de Navision pueden ser partícipes de ese flujo de aprobación de facturas de compra, ¿de acuerdo? Y por último, os proporciona un sistema archivado digital de documentos, es decir, toda esa documentación que os llega queda almacenada en una ruta que es configurable y que podéis especificar vosotros y que además permite realizar búsqueda documental desde dentro del propio ERP. Eso también lo vamos a ver durante la demo de producto, ¿de acuerdo?
¿Cómo realizamos la carga de esos documentos en Microsoft Dynamics NAV? Pues básicamente tenemos dos formas de realizar esa recepción documental y de incorporarlos al sistema, ¿de acuerdo? Uno es configurando una cuenta de email. Poneros en el caso de que vuestros proveedores os están remitiendo facturas de compra en formato PDF y les proporcionáis esa dirección de email. Digamos que el sistema lo que haría es que conforme van llegando esos emails que incorporan adjuntos esos ficheros PDF con las facturas, los iría tratando y los iría incorporando automáticamente al ERP, ¿de acuerdo? La otra situación, también muy habitual, es que esas facturas os lleguen directamente en papel, ¿de acuerdo? Luego lo que evidentemente vais a hacer es escanearlas, convertirlas en formato PDF y por la propia instalación de la solución ya entrarían directamente al ERP y serían tratadas pues como corresponde, ¿de acuerdo? Siguiendo la lógica de negocio que aporta el add-on de Document Capture. Como veis, los escáneres los tenemos diferenciados en dos niveles, los escáneres de red y los escáneres locales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Básicamente es una cuestión de licenciamiento. El escáner de red, que es el que habitualmente tenéis en vuestras empresas, es el que utiliza vuestro personal y una vez escaneado el documento automáticamente llega a una carpeta de repositorio de Windows que está conectada con Document Capture y el sistema lo trataría automáticamente, ¿de acuerdo? Esto en licencia de Document Capture no tiene ningún coste. Aquellos que tengáis escenarios como por ejemplo algún almacén separado de las oficinas centrales donde se esté realizando escaneo de documentos, pues os podéis encontrar con la necesidad de tener un escáner hardware físico conectado a un equipo, pues por ejemplo portátil, ¿de acuerdo? Estos son lo que se entienden por los escáneres locales y estos sí que tienen un coste de licencia que es bajito, son unos 150 €, pero por eso preferimos diferenciar el escenario, ¿de acuerdo? Porque son escenarios distintos, aunque muy similares. ¿Qué hace diferente a Document Capture frente a otras soluciones que hay en el mercado? Básicamente que está 100% integrado en Navision, es decir, no es una aplicación que tengáis que aprender, que está fuera de Navision, que está conectada con el ERP y que intercambia información. No, está empotrada dentro del propio ERP. Luego, por eso, ya os hacemos hincapié en que la tecnología de la interfaz es familiar a los usuarios, ¿de acuerdo? La razón, básicamente, que el usuario no tiene que aprender una nueva aplicación, no tiene que aprender cómo funciona una solución alternativa y, por lo tanto, la forma de explotar el add-on de Document Capture es como habitualmente está utilizando Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Actualmente es una solución que está funcionando muy bien, que está teniendo una aceptación muy alta dentro del canal Dynamics y bueno, actualmente en menos de 2 años ya hemos conseguido más de 650 clientes y subiendo. Insisto en que es una solución muy equilibrada en cuanto a precio y funcionalidad. Como veis, en esta slide del PowerPoint hacemos hincapié en el sector. ¿Cuál? El que sea. Es que es adaptable a cualquier tipo de sector, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significa? Bueno, aquellos que conozcáis los add-ons de Microsoft para Microsoft Dynamics NAV, sabréis que muchos de ellos aportan una funcionalidad determinada para un sector industrial específico, ya sea transporte y logística, ya sea sector farmacéutico, cualquier otro sector, hortofrutícola, por ejemplo. Y bueno, es un add-on que es cerrado, que aporta una funcionalidad X y es la que es, ¿no? Document Capture en ese sentido se diferencia en el hecho de que, en este caso, Gestalia podría adaptar la funcionalidad de Document Capture a cualquier add-on que tengáis incorporado a vuestro Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Para realizar la gestión documental propia de ese add-on o incluso modificarla para cubrir necesidades funcionales propias de vuestra empresa que son única y exclusivamente vuestras y que no tienen nada que ver ni con el sector industrial ni con ningún add-on que podáis llegar a tener instalado, ¿no? Sino que directamente vosotros tenéis una necesidad específica de documentación específica y podría ser tratada y adaptada dentro del add-on. Luego, por eso especificamos que existe la posibilidad de manejo de documentación específica. Es un add-on adaptable a las necesidades del cliente y, por lo tanto, esto lo hace diferente y mucho más escalable en funcionalidad y, por lo tanto, mucho más útil. Bueno, vamos a ir a ver la demo del producto. Y en la demo de producto, antes de empezar con ella, quería comentaros el tema de las versiones. Document Capture está disponible desde versiones 3.70
en adelante, hasta la última disponible, que es la 2013 R2, ¿vale? Ya sé que algunos estaréis pensando que la última es la 2015. Bueno, estamos trabajando en adaptar el addon a la 2015, ¿de acuerdo? Porque va a estar disponible ya en breve, pero ahora mismo la versión que está en uso y que está en explotación es la 2013 R2, ¿de acuerdo? Por eso quería enseñaros este entorno, ¿de acuerdo? Para que veáis que la solución la tenemos disponible en esta solución, en esta versión, perdón, pero la demo la vamos a ver en un skill de 2013, más que nada porque es donde tengo conectado el portal web y quiero que veáis un poco toda la funcionalidad con un circuito completo, ¿de acuerdo? Luego vamos a lanzar los documentos, ¿vale? Os pongo un poco en situación antes de empezar con la demo de producto. Recordaros que os he comentado que teníamos dos opciones de incorporar los documentos en formato PDF a Microsoft Dynamics NAV, ¿vale? Uno era recibiéndolos a través de una cuenta de correo electrónico y el otro era a través de el típico escáner, ¿de acuerdo? Estamos escaneando el documento como tal y lo estamos trasladando directamente a Document Capture, ¿vale? ¿Por qué os voy a mostrar esto así? Pues muy sencillo. Mi intención es que veáis cómo se comportaría el sistema, aunque vosotros esto que estoy haciendo yo ahora mismo no tendríais que hacer absolutamente nada porque el sistema lo haría automáticamente, ¿de acuerdo? Una vez configurado y puesto en marcha. Fijaros que sin que yo haga nada, al trasladar las 4 facturas de compra al repositorio que tengo más abajo, el sistema ha empezado a tratarlas directamente y está convirtiendo esos PDFs en formatos TIFF, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente lo que significa es que el sistema ha leído esos documentos independientemente de la vía por la que me han llegado, insisto, el email o el escáner, y los ha incorporado a Navision, ¿de acuerdo? Fijaros que ya los tengo aquí, los 4 documentos que he trasladado de una carpeta a la otra, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que yo ahora podría lanzar la importación de estos archivos y el OCR los incorpora de forma definitiva a una categoría documental que tengo aquí configurada, ¿vale? Y os vuelvo a poner un poco en antecedentes. Recordad, estamos tratando facturas de compra que me ha proporcionado un proveedor, que me han llegado al sistema y yo lo único que he hecho ahora mismo ha sido importarlas, ¿de acuerdo? Como son facturas de compra, yo tengo configurado aquí una categoría documental que son las compras, el sistema las ha identificado y me las ha trasladado como tipología de documento compras a esta categoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo me voy ahora a ver qué tengo en esta categoría, fijaros cómo el sistema lo que ha hecho es automáticamente identificar por cada una de esas facturas de compra el proveedor que me la ha emitido. Evidentemente esto no es magia, esto va relacionado con la propia definición de la categoría, que tiene una serie de plantillas configuradas. Permitidme un segundo que os lo muestre. Sin entrar en mucho detalle, porque tampoco quiero aburriros con los detalles técnicos, pero la propia categoría documental tiene dos plantillas. Una es la identificación, es la que acaba de usar el sistema para averiguar qué proveedor viene especificado en el documento digital, y otra que es para el reconocimiento de los campos que vienen especificados en el documento, ¿de acuerdo? Son las dos que vamos a utilizar durante este proceso de demostración para gestionar estos documentos electrónicos, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, fijaros, como el sistema ya ha sido capaz de reconocer automáticamente el proveedor que viene especificado en el documento, voy a lanzar el reconocimiento de campos. El sistema me está proponiendo que cree una plantilla de formato de documento para este proveedor, ¿de acuerdo? Y tenéis que poneros en el siguiente supuesto. Yo acabo de empezar a utilizar la solución en este momento. Es la primera vez que me llega un documento con este formato de este proveedor y por lo tanto el sistema me pide que cree una plantilla. Perfecto. Lo que hago es crear la plantilla y una vez tengo creada la plantilla vamos a ver qué es lo que ha sido capaz de reconocer, ¿vale? Vemos que está toda la información a excepción de la descripción que quiero trasladar a Microsoft Dynamics NAV. Bueno, fijaros que hay otro detalle que yo voy a necesitar. La idea es, esto que tengo ahora mismo en pantalla, que es un documento gestionado con Document Capture, es convertirlo en una factura de compra pro forma, si queréis decirlo así, sin contabilizar, dentro de NAV, ¿de acuerdo? Luego para esto, el sistema, para poder crear una única línea, porque fijaros que es un formato de factura muy sencillo, para poder crear una única línea en Navision, necesitará crear una línea de tipo cuenta, con un número de cuenta específico y con una descripción y unos importes, ¿vale?
Luego, como me falta este dato, que es el número de cuenta, pues lo voy a buscar en Navision, ¿vale? Recordaros que esta configuración la haréis la primera vez, ¿de acuerdo? Simple y llanamente. Fijaros que el sistema me pide ahora guardar esa configuración para reutilizarla en sucesivas lecturas de esta tipología de documentos que estoy configurando ahora. Le digo que OK. Y fijaros que me falta la descripción de registro. No pasa nada. Vengo y le digo que aquí es donde tiene que ir a buscarla. Fijaros cómo automáticamente me ha trasladado la información al campo correspondiente, y como ya tengo toda la información que yo necesito para crear mi factura de compra en el sistema, lo que hago es que le doy al botón de registro. Un detalle importante, este botón de registro no es un botón que contabilice. Fijaros que lo que ha hecho el sistema es automáticamente crearme la factura de compra pro forma en Microsoft Dynamics NAV con una única línea, que es la que os decía, utilizando el número de cuenta especificado, con la descripción y los importes que hemos capturado del documento digital. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenemos una serie de funcionalidades también, como es un drag and drop, ¿vale? Yo puedo arrastrar ficheros y añadirlos al propio documento, y se me quedarán perfectamente vinculados dentro de Microsoft Dynamics NAV, y directamente tengo también el PDF que estoy visualizando aquí, en la parte derecha de la pantalla. ¿De acuerdo? Esta funcionalidad de drag and drop, la de arrastrar archivos aquí, que estáis viendo en pantalla, sí que me gusta especificaros que para todos los que tengáis versiones anteriores al entorno de roles, que es el que estamos viendo ahora mismo en 2013, no está disponible, ¿vale? Con una versión tecnológica, para poder disfrutar de esta acción del arrastrar archivos tenéis que estar en entornos de roles, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestra factura de compra creada. Vamos a lanzar el envío de solicitud de aprobación. Tenéis que tener presente que estoy trabajando con un usuario administrador ahora mismo sobre esta máquina, y este documento ya queda dentro del flujo de aprobaciones que tenemos configurado en Navision, y fijaros cómo me vuelvo a mi lista de documentos digitalizados por tratar y vuelvo a tener un documento con la misma arquitectura del que hemos tratado previamente, ¿vale? Y es para el mismo proveedor. Como ya hice la configuración anteriormente, en este caso yo solo tengo que realizar el reconocimiento de campos, y fijaros como ahora sí que lo completa automáticamente. Luego simplemente tengo que registrarlo. Como veis, no he tenido que hacer absolutamente nada porque la configuración se mantiene, ¿de acuerdo? Luego en este caso, una vez yo comprobase el documento, veo que es correcto, vuelvo a lanzar el envío de solicitud de aprobación, y con este documento ya he terminado, ¿vale? Entonces, lo que se pretende que veáis con estos dos primeros ejemplos es que la configuración se hace una única vez por formato de documento de proveedor, y a partir de ahí las lecturas consecutivas son pues automáticas, ¿de acuerdo? Salvo que el documento necesitase nuestra atención por cualquier tipo de circunstancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Fijaros que ya cambiamos de proveedor. Luego ahora el sistema lo que va a hacer automáticamente es proponerme crear una nueva plantilla. Perfecto. El sistema me ha reconocido toda la información que yo quiero reconocer, y aquí lo que se pretende que veáis es que en este caso tengo un dato importante, que es el número de pedido, ¿vale? ¿Por qué es importante esta circunstancia? Pues porque esto me permite que yo, en Navision, pueda establecer un vínculo entre la información del documento digital y los albaranes de compra que yo pueda haber generado en mi sistema, ¿de acuerdo? Obviamente para este pedido. Luego yo puedo realizar un casamiento de líneas automático. ¿Qué significa esto? Pues significa que Navision me va a proponer automáticamente todas las líneas de aquellos albaranes que estén pendientes de tratar en mi sistema para este número de pedido, ¿de acuerdo? Luego yo podría ahora hacer un casamiento de estas cantidades, bien manualmente, ir línea a línea, ¿vale? Porque a lo mejor esta cantidad que me viene aquí no es correcta, yo sé que son 240, podría hacerla manualmente, pero en el caso de que esta información sea coincidente en un 99,99%, fijaros que yo puedo realizar un casamiento automático, ¿vale? Fijaros que el importe a casar es un dato que tengo desde el principio, y tengo el importe casado, ¿de acuerdo? Luego, como este casamiento lo puedo realizar automáticamente, lo que me permite esto es trasladar esta información. Fijaros que ya me indica que el casamiento de recepción está completado, y puedo crear ya directamente la factura de compra, ¿vale? Perdonadme un segundo porque voy a silenciar a alguien que tiene el micrófono abierto. Perfecto. Bien, como veis, yo ya he creado mi factura de compra con respecto a este documento, y fijaros cuál es el resultado. Efectivamente son las líneas de del albarán que me estaba listando en el casamiento de líneas, ¿de acuerdo? Esto
para los que estéis acostumbrados a utilizar funcionalidades estándar de Navision como el traer líneas de Albarán a la hora de conformar una factura de compra a través de funcionalidad estándar, pues es algo muy similar, ¿de acuerdo? Fijaros que identifica el número de Albarán y a continuación las líneas correspondientes de ese Albarán, ¿vale? Luego haríamos lo mismo, lanzaríamos el envío de solicitud de aprobación y con este documento ya habríamos acabado también, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver un ejemplo un poco más completo, si queréis decirlo así, que incorpore líneas con etiquetas. Y de nuevo cambiamos de proveedor, el sistema nos vuelve a pedir que creemos esa plantilla. Recordaros, insisto, que esta plantilla solo se crea la primera vez, ¿de acuerdo? Y fijaros como en este caso, lo que pretendemos mostrar con este ejemplo son varias circunstancias. Una de ellas, fijaros que el número de factura no lo ha identificado, ¿vale? ¿Por qué no lo ha identificado? Muy sencillo, porque por detrás hay una regla, digamos, configurada para una expresión que busca un formato de numeración específico, ¿de acuerdo? Para el número de factura. Si no lo encuentra, pues entiende que no está. Lo que voy a hacer yo ahora es decirle, sí, para este formato de factura de este proveedor, el formato de su número es este que estoy viendo. Y el sistema me avisa, me dice, vale, no hay ningún problema, pero no coincide con el que hay configurado. ¿Quieres que sea este formato de numeración de factura para este formato de documento, para este proveedor en concreto? Sí, quiero que sea así y por lo tanto él ya me lo traslada automáticamente al campo correspondiente, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, fijaros que el resto de la información la hemos capturado toda, a excepción, toda la que nos interesa evidentemente, a excepción de las líneas de la factura, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tratamos esto? Pues muy sencillo. Fijaros que lo que vamos a hacer aquí es decirle al sistema cómo tiene que localizar esa información. Por lo tanto, yo en las líneas, por cada uno de los campos, le voy a decir, mira, el campo número de Navision en este formato de factura que me manda el proveedor es el artículo. La descripción es la descripción. La cantidad es la cantidad. El coste unidad, coste unitario, sería el precio que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente, el importe de línea sería importe. ¿Vale? Con esto, lo que hemos hecho ha sido darle los marcadores al sistema para que cuando yo lance de nuevo el reconocimiento de campos, sea capaz de localizar toda la información que yo realmente necesito trasladar a las líneas. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenemos una última circunstancia que es interesante conocer. ¿De acuerdo? Pensad ahora en una cosa, y es el hecho de que los códigos de artículo que nos está remitiendo nuestro proveedor en su factura, evidentemente son sus códigos de artículo, los que él esté manejando en su sistema informático. Pero a nosotros lo que nos interesa es crear una factura de compra en nuestro sistema, en nuestro ERP, en este caso NAV, ¿con qué? Con nuestros códigos de producto, los que nosotros tengamos dados de alta en nuestro maestro de artículos, ¿de acuerdo? Luego, aquí hacer una observación. Todos los que ya estéis utilizando funcionalidades estándar de NAV, como pueden ser las referencias cruzadas o los códigos de compra por proveedor, esto que voy a hacer ahora no sería necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tendríais hecha una configuración en el sistema que permite hacer la traducción automática de estos códigos de artículo. Luego, en el momento que yo le diese al botón registrar, el sistema me crearía la factura de compra con vuestros códigos de artículo, ¿de acuerdo? En este caso, pensando en aquellos casos en los que no tengáis acceso a esas funcionalidades por temas de licencia o por la razón que sea, existe la opción de traducción de estos códigos de artículo, ¿vale? Fijaros que al final lo que yo estoy haciendo aquí es decirle, mira, el código iPad de mi proveedor, y fijaros cómo me lista el maestro de artículos que tengo de Navision, es mi iPad en mi sistema, ¿de acuerdo? Luego lo que hago es replicar esta misma acción para los tres productos que estoy manejando, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, está basado en el mismo concepto que las plantillas. Si no tenéis traducciones de producto, pues evidentemente habría que hacerlas, pero una vez, en sucesivas ocasiones, el sistema ya recordaría esta configuración y por lo tanto no sería necesario volver a incorporar toda esta información, ¿de acuerdo? Vale, pues hecha la traducción, ¿qué hago? Lanzo el registro de este documento para que el sistema me cree mi factura de compra en Microsoft Dynamics NAV, pero fijaros cómo los códigos con los que me ha creado la factura de compra son mis códigos de producto, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a lanzar también el envío de solicitud de aprobación de este documento y
por lo que respecta a Navision, en este momento, pues hemos terminado, ¿vale? Vamos a cerrar un momento Navision y lo que voy a hacer es abrir el portal web, ¿vale? Recordaros lo que os comentaba al principio. El portal web es un complemento de la solución que podéis necesitar o no, dependiendo de vuestras características, ¿de acuerdo? Luego podréis hacer perfectamente toda la gestión dentro de Microsoft Dynamics NAV. La idea de este ejemplo que os estoy mostrando ahora mismo es que veáis cómo el origen de datos que maneja el portal es exactamente el mismo que el de NAV y por lo tanto los usuarios que participan del flujo de aprobaciones están manejando los mismos datos que el usuario que lo está gestionando desde dentro del propio RP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros aquí arriba cómo yo puedo ver que accediendo al portal con el usuario PR, que es con el que he accedido, es uno de los usuarios que participan en el flujo de aprobaciones que he definido en NAV, participan dos usuarios, PR y BH, ¿de acuerdo? Me está diciendo que en todas estas empresas que hay en esta base de datos de NAV, en 7.0.3 tengo 4 documentos por tratar, que son los que estoy viendo en pantalla, y en 7.0 Master no tengo ninguno. Vale, pues me voy a centrar en estos documentos, ¿de acuerdo? ¿Y qué información estoy viendo por cada uno de ellos? Pues fijaros que es exactamente la misma que tenemos en el ERP, con la diferencia de que yo puedo posicionarme en el propio documento PDF, puedo descargarlo, puedo hacerle zoom, tengo el detalle de las líneas de la factura. En función de la configuración que yo tenga en Microsoft Dynamics NAV, esta información se podría modificar, ¿de acuerdo? O sea que es una configuración de usuario. Puedo adjuntar archivos nuevos, ¿vale? Si considero que es necesario, y luego los tendré disponibles en Microsoft Dynamics NAV, por esa funcionalidad que hemos visto anteriormente de arrastrar y soltar, o añadir comentarios que también tendré a posteriori disponibles en Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Y esta es la información típica que siempre vais a ver por cada documento. Y lo más interesante en este caso es que respecto al flujo de aprobación por el que se vea afectado el documento, vais a ver qué usuarios participan en la aprobación de este documento en concreto, del que estáis gestionando en este momento, ¿de acuerdo? En este caso es un documento que por su importe, ¿vale? Digamos que sin IVA no supera los 5.000 euros, que es un poco la barrera que tenemos definida para este usuario, pues con que lo apruebe él es suficiente, ¿vale? Como estoy trabajando con el usuario PR, yo puedo aprobar directamente este documento, ya quedaría listo para facturar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el sistema me dice, el 1138 ha sido aprobado y me envía directamente a 1139, ¿vale? ¿Qué característica tiene el 1139 diferente respecto al anterior? Recordar que el formato era prácticamente el mismo, ¿vale? Una sola línea con unos totales. Fijaros que al superar los 5.000 euros, en este caso, el sistema de aprobaciones de NAV ya me dice, vale, no es suficiente con que usted PR apruebe, Pablo Rovira, sino que tendrá que pasar el filtro de un segundo usuario, que es Begoña Hurtado, ¿vale? Y fijaros cómo en el botón de aprobar me lo indica. Es decir, yo puedo aprobar el documento, pero ya me dice que a continuación se le mandará al usuario BH. Perfecto. Pues yo lo voy a aprobar y el sistema me dice que ha sido aprobado y enviado al siguiente usuario, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a por otro y en este caso vamos a ver el que hemos hecho el casamiento de líneas, ¿vale? El que hemos lanzado esa funcionalidad de casamiento de líneas automático. Y fijaros como en este caso también hay dos aprobadores, pero lo que voy a hacer es rechazar el documento, ¿vale? Y fijaros como al rechazar el documento el sistema me dice, vale, no hay ningún problema, pero tiene que indicar la causa, un comentario por la cual se está rechazando el documento. Perfecto, pues me voy a los comentarios. Incluyo el comentario y lo guardo. Y ahora sí que puedo lanzar el rechazo del documento y el sistema me lo va a permitir, ¿de acuerdo? Me dice que 1140 ha sido rechazado y me envía automáticamente al último de los documentos que hemos gestionado, ¿de acuerdo? Recordar que este último era el que teníamos el tema del numerito de la serie de factura, que tenía un formato distinto al habitual y en el que además habíamos hecho la traducción de los códigos de artículo especificados en las líneas, ¿vale? Pues bueno, en este caso, como solo participo yo en la aprobación, lo voy a aprobar. Y fijaros que automáticamente he finalizado la gestión de los documentos que yo como usuario PR tenía que terminar de gestionar, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a volver a Navision con la idea que os comentaba hace un momento, y es el hecho de que yo como usuario BH participo de ese flujo de aprobación y lo que hago ahora es abrir Navision como usuario BH, ¿de acuerdo?
Luego, ¿qué estoy viendo automáticamente en pantalla? Pues lo que estoy viendo es de la aprobación de facturas de compra que acabamos de gestionar, qué documentos están pendientes, cuántos están pendientes de aprobar por mí como usuario BH, ¿de acuerdo? Cuántas facturas están lanzadas, es decir, recordar que de las 4 hemos aprobado 2 completamente, estas son las 2 que están lanzadas. 4 están vencidas, es decir, las 4 que hemos empezado a gestionar desde un principio, ¿vale? Y una tiene movimientos de aprobación vencidos, que es la misma que la pendiente, ¿vale? Y vamos a ver cada una de ellas. ¿La pendiente cuál es? Pues es la que el usuario PR ha rechazado. Luego, como la ha rechazado, es una factura que, aunque no tuvieseis Document Capture, se gestionaría de la misma forma que se gestionaría cualquier factura sujeta al módulo de aprobaciones estándar de NAV. Es decir, ¿por qué ha sido rechazada? Pues yo haría el análisis de la causa y demás y vería qué hago con esta factura, ¿de acuerdo? Fijaros que en el mismo documento yo ya tengo aquí también disponible la funcionalidad de arrastrar archivos, por si quiero incorporar información adicional para trasladar a la persona responsable que terminará de gestionar la factura para que sepa por qué ha sido rechazada y cómo abordarlo, o el propio PDF, ¿de acuerdo? Que lo tengo accesible desde aquí. Si nos volvemos al área de trabajo, voy a ver las facturas que tengo para aprobar, ¿vale? Esta es la factura que, pese a que la ha aprobado el usuario PR, como estaba condicionada por flujo de aprobación a mi aprobación, pues evidentemente precisa que yo termine de cubrir ese flujo lógico de aprobación, ¿de acuerdo? Luego, yo tengo accesible el mismo documento que hemos visto antes, la factura de compra sin contabilizar, con el documento digital que venía vinculado, por si lo quiero revisar automáticamente y ver que todo es correcto para lanzar la aprobación, ¿de acuerdo? Y una vez comprobada, si considero que es correcto, la puedo aprobar, ¿vale? Como usuario BH. Luego, automáticamente me dice que ya no me quedan documentos pendientes de tratar, ¿vale? Luego, ¿cuántas facturas tengo lanzadas? Pues fijaros las 3 que han superado el flujo de aprobación que tenemos configurado en el sistema. Luego yo ahora podría contabilizar estas 3 facturas, ¿vale? Con registro por lotes, por ejemplo. Y ya podría ir a consultarlas al histórico, ¿vale? Fijaros que automáticamente esto, salvo la vencida, que es la misma que la pendiente que ya hemos visto, yo ya podría realizar un análisis de estas facturas que he contabilizado, ¿vale? Y si me voy al final, para ver las últimas, por ejemplo esta, ¿vale? Fijaros cómo es nuestra factura con las líneas que hemos visto anteriormente, que hemos hecho la traducción y demás. Y aquí lo interesante es que veáis que al lanzar la funcionalidad de navegar estándar de Microsoft Dynamics NAV, tenemos trazabilidad de lo que hemos hecho con Document Capture. Es decir, yo puedo ver el documento que gestioné en el momento de la captura de los datos y con el cual yo creé la factura de compra sin contabilizar, ¿vale? Por si quiero revisarlo, ¿vale? Toda la información asociada al mismo. E incluso el propio PDF de forma independiente, ¿de acuerdo? Pues si quisiese abrirlo y guardármelo o hacer con él lo que yo quiera, ¿vale? Vale, esto en cuanto a los documentos que tenemos registrados. También por proveedores podemos ver cuántos documentos han sido gestionados por cada proveedor, ¿vale? Fijaros que si me voy a 60.000 no hay nada, pero si me voy a 61.000, que es el proveedor que he utilizado en el último ejemplo, sí que veo que aquí hay un documento que he gestionado a través de Document Capture. Y si además me voy a su ficha, fijaros que tenemos un campito adicional, que es el número de documentos, ¿vale? Que es el que me lleva a estos PDFs que he gestionado a través de Document Capture, ¿de acuerdo? Aparte de la información que ya os he comentado antes que tenemos aquí en la parte derecha, que sigue estando disponible la de arrastrar campos y los documentos que hemos gestionado, ¿vale? Un detalle importante que creo que merecéis conocer y que es destacable, y es el hecho de que toda esta documentación que estamos viendo, que podemos ir atachando o linkando o vinculando a los documentos que tengamos dentro de Microsoft Dynamics NAV, estos PDFs, cualquier Excel, cualquier fichero de texto y demás, no se almacenan dentro de la base de datos de Navision, ¿vale? Eso iría un poco en contra de las recomendaciones que hace Microsoft en este sentido,
y que al final habían otras soluciones en el mercado que hacían esto y al final lo que hacían era destrozar el rendimiento de la base de datos, ¿de acuerdo? Luego, estos configurables establecen unas rutas de carpeta donde se almacena esa información, y otra cosa es que la información de trazabilidad del documento esté almacenada en Navision, eso sí, pero lo que es el documento físico como tal está fuera del sistema, ¿de acuerdo? Bueno, pues por último quería enseñaros lo que es la búsqueda de documentos dentro del propio sistema. Recordad, por ejemplo, que hemos incorporado dos documentos al principio, los más sencillos, que incorporaban la palabra Xi'an en una de las descripciones, y si yo hago buscar, el sistema automáticamente me los localiza por si yo quiero ir a ver ese documento, cuál era, qué es lo que he hecho con él, cómo he capturado la información y demás, ¿vale? Y puedo ver tanto el documento de Document Capture como el propio archivo en PDF, ¿de acuerdo? O sea que la trazabilidad de la información dentro del sistema es completa, ¿de acuerdo? Sin perjuicios de rendimientos ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la demo de producto, esto es un poco lo que os quería mostrar a nivel funcional, y ahora lo que quería mostraros será la parte de licenciamiento, ¿vale? Hablaros de cómo se licencia Document Capture y qué son los aspectos que cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de licenciar el producto, ¿vale? Aquí. No sé si lo podéis ver así bien. Creo que más o menos. Vale, fijaros que al final es sencillo entender cuál es el planteamiento de licencia de Document Capture. Fijaros que partiendo de aquí, del 5 hacia arriba, estaríamos hablando de la modalidad de licencias de Navision On-Premise, que es la típica y que históricamente se ha utilizado en el canal. Estos ejemplos son los mismos, estos de aquí abajo, del 50 hacia abajo, pero para la modalidad de suscripción. Digamos que, para que lo entendáis, es modalidad de licenciamiento para Navision en la nube, ¿vale? Para aquellos que estéis con el tema de la nube, que sepáis que se puede licenciar para la nube. Pero el concepto de licencia es el mismo, ¿de acuerdo? Simplemente cambian los importes y la modalidad, ¿vale? Que el de suscripción es mensual y el otro es típico de compra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las variables importantes que debéis tener presentes a la hora de licenciar el producto? Muy sencillo. El número de usuarios que tenéis licenciados en Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Los usuarios licenciados como usuarios concurrentes. Esos son los que tenéis que tener presentes para marcar el precio de partida, ¿vale? Pues todos aquellos que tengáis una base de datos que estéis manejando entre 1 y 5 usuarios, pues el precio de adquisición de la solución es el de los 3.800 euros, más el mantenimiento de 608 que va ligado, ¿de acuerdo? Esto os permite utilizar la solución en una de las empresas que tengáis dadas de alta en el ERP, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues significa que si, por ejemplo, tenéis una base de datos de Navision en la que estáis gestionando 2 empresas, pues con la adquisición de la solución, con esto ya tendríais cubierto el uso en una de esas 2 empresas, y para utilizar la solución en la segunda de las empresas, el coste serían estos 1.100 más los 176 de breve asociado que tenéis debajo, ¿vale? ¿Cómo se escalan estos precios? Pues pensad, si tuvieseis una segunda, una tercera y una cuarta empresa, todas irían a este precio de forma independiente, quiero decir, serían 1.100 más los 176 para la segunda, para la tercera y para la cuarta. Cada una de las empresas se pagaría por separado, ¿vale? A partir de ahí, si tuvieseis una quinta empresa, entre la quinta y la 19, pues el precio ya baja a la mitad, ¿vale? Y a partir de 20, pues otra vez a la mitad de la mitad, ¿de acuerdo? O sea que el sistema de licenciamiento es muy sencillo. ¿Por qué el mantenimiento? Pues bueno, por distintas razones, pero la más importante es que recordaros que estamos utilizando un complemento que es el OCR, es el sistema reconocedor de caracteres a través del sistema óptico, y esto lo que hace es contabilizar las páginas que mensualmente, entre todas las empresas que estéis utilizando en la base de datos y de las que estéis haciendo, obviamente, uso de Document Capture, controla el consumo total y permite 10.000 páginas por mes, ¿de acuerdo? Insisto en que son páginas, no son documentos, ¿vale? Lo digo porque hay gente que le lleva confusión este tema. ¿Qué ocurre si entre todas las empresas que tenéis en Microsoft Dynamics NAV
necesitáis más de 10.000 páginas por mes, se puede ampliar el licenciamiento, ¿vale? Y además eso es algo que se resuelve muy rápido, lo digo por si os... yo siempre os recomiendo que empecéis con los 10.000 normales y si luego detectáis a posteriori, salvo que lo supieseis con antelación, claro, que vais a necesitar más, pues como veis se pueden incorporar 15.000 páginas adicionales sumadas a las 10.000 que ya tenéis, 40.000 y hasta 65.000, ¿de acuerdo? En función de las necesidades de escaneo que tenga vuestra empresa. Datos importantes con respecto a la licencia, pues varios. Como os he comentado antes, los escáneres locales, ¿vale? Tienen un coste, que son esos 150 euros. Insisto en que son situaciones poco comunes y además yo os recomiendo que la intentéis evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque un escáner local conectado a un equipo donde está corriendo Document Capture consume una licencia de Navision. Por lo tanto, no solo es el tema de que estáis incurriendo en un coste de 150 euros para ese escáner, sino que además estáis dedicando una licencia de usuario de Navision única y exclusivamente a ese escáner. Por lo tanto, salvo que la situación lo requiera y sea inevitable, yo siempre os recomiendo que vayáis al escáner de red, que no tiene ninguna de estas limitaciones. ¿De acuerdo? Y con respecto al portal, que es lo que acabamos de ver, pues el portal funciona igual que el sistema de licenciamiento que hemos visto para el add-on dentro de Microsoft Dynamics NAV, con una diferencia, y es que los usuarios aquí son nominales, ¿vale? Es decir, los nominales es si el portal lo van a utilizar 5 usuarios, estaríamos en este rango, y si lo van a utilizar 25, estaríamos en este otro, ¿vale? Independientemente de los usuarios que tengáis licenciados en Navision, ¿vale? Pero luego el reparto de precios para las empresas y demás, fijaros que el escalado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Cambiando los precios, pero el concepto es exactamente igual, ¿de acuerdo? Comentarios con respecto al sistema de licenciamiento. Desconozco cuáles son vuestras actividades empresariales, ¿de acuerdo? A qué área estáis dirigidos, pero os cuento, por ejemplo, que nos hemos encontrado con casuísticas típicas de empresas que trabajan con UTES, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto dicen, oye, pues si tengo un número muy elevado de empresas, al final esto hace que se me vaya el precio y no lo vea asequible. No hay ningún problema. O sea, nos contáis vuestro caso, nos contáis vuestra estructura y vuestras necesidades y en ese sentido siempre estamos dispuestos a hacer esfuerzos y adaptarnos a vuestro escenario, ¿de acuerdo? O aquellos que tengáis estructuras internacionales, es decir, imaginad que tenéis en un mismo servidor 4 bases de datos con X empresas y al final pues comprar la licencia para cada una de las bases de datos y demás, veis que también se os va de precio. Lo vemos también, ¿de acuerdo? Hay una serie de condicionantes técnicos en este sentido, pero que si se cumplen se puede reducir el número de licencias a utilizar y siempre se puede ajustar, ¿de acuerdo? O sea que escenarios un poco, digamos, que se salen de lo normal y que sean vuestro caso, nos los trasladáis y estaremos encantados de analizarlos y de haceros una oferta que se ajuste a vuestras características, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte, podemos volver un momentito a la presentación. Y bueno, finalmente enseñaros algunas de las referencias que tenemos, dependiendo un poco del sector en el que estéis trabajando, unas os sonarán más o menos, pero bueno, a mí siempre me gusta detenerme en el Saxo Bank porque a todos los que os pueda gustar un poco el ciclismo, pues lo conocéis y sabéis quiénes son, ¿de acuerdo? Con respecto al contacto, pues bueno, os paso el email de Fernando, aunque supongo que todos vosotros ya lo tendréis. Y ante cualquier consulta o si a posteriori de esta demostración, de este webinario, queréis trasladarnos cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de inquietud, pues estaremos encantados de ofreceros esa ayuda y de aclarar todo aquello que sea necesario. ¿De acuerdo? Pues bueno, no sé si alguno de vosotros tiene preguntas, tiene algún tipo de cuestión que quiera trasladarme. De ser así, podéis hacer dos cosas, ¿vale? Una, o abrir el micro y me trasladáis la pregunta, o bien por el propio chat me podéis trasladar cualquier cuestión que necesitéis aclarar.
Rubén me traslada una pregunta y es qué ocurre cuando tenéis configuradas dimensiones. Bueno, las dimensiones se configurarían como un campo más a trasladar a NAV dentro de la plantilla, ¿de acuerdo? Piensa que las plantillas que estamos utilizando nosotros en este caso son generalistas, pero se podrían contemplar esos casos, ¿vale? Tanto en la parte de NAV como es configurable para la parte del portal, ¿vale? Porque evidentemente es un dato que se necesita visualizar en muchos casos para tomar una decisión, ¿de acuerdo? De que lo que se está viendo es correcto. Y en cuanto a las versiones que me comentas, lo tenemos en cliente clásico, efectivamente, desde versiones 3.70 en adelante. Y como os he comentado a lo largo de la presentación, la única diferencia en cuanto a funcionalidad, ¿vale?, entre esto y los entornos RTC o de roles es la funcionalidad de las drag and drop, ¿vale? Pero salvo esto, esas versiones están soportadas. Las que están por debajo de 5.0 Service Pack 1 precisan una actualización de motor, ¿vale?, que no así de lógica del RP, es decir, no hay que migrar de versión de Navision para instalar Document Capture, ¿vale?, para que nos entendamos. Sí, a ver, me preguntáis también, me pregunta Manuel, la fiabilidad del OCR, cómo se comporta con facturas en fondo de color, facturas con páginas 1 de 5 en las que varía la cabecera de la factura. En principio hemos tenido casos, Manuel, y funciona bien. El tema es ya hacer pruebas con ejemplos concretos que quieras ver. Te lo digo porque muchas veces no es un problema de colores, sino es un problema de calidad del escaneo del documento, ¿vale? En el caso nuestro, por ejemplo, el OCR que gastamos es el de Avi FinReader, ¿vale?, para todos los que hayáis investigado un poquito los OCRs, y la verdad es que el porcentaje de éxito que tiene es muy elevado, ¿vale? En ese sentido, la elección que hizo Continia de elegir este OCR fue muy acertada. Paulo me pregunta también, ¿no hay problemas con las plantillas cuando los escáneres son de marcas y modelos diferentes? No. En este caso no nos hemos encontrado con problemas de este estilo. Lo que sí que os tenéis que asegurar es que en el momento de adquisición del escáner, o si ya tenéis un escáner, es que existe la posibilidad de realizar esa configuración que os comentaba, ¿de acuerdo? Que por el documento sea posible configurar una carpeta por el propio escáner para que coincida con la que vamos a utilizar en la configuración e instalación de Document Capture. Pero bueno, esto es habitual, esto ya lo hemos hecho en otras instalaciones y está perfectamente soportado, ¿vale? Me pregunta Francisco también, ¿cómo va de rápido cuando tenemos 4.000 facturas registradas y trabajamos en una máquina de red? Difícil contestarte sin ver exactamente la instalación y las características de vuestro entorno, pero en principio nos hemos también encontrado con situaciones similares y el rendimiento es bueno. O sea, no hemos tenido problemas de bloqueos ni nada por el estilo, ¿vale? Lo que sí que os recomendamos normalmente es que donde esté corriendo el servicio de Document Capture no tengáis un servidor muy cargado que se haga dueño de la memoria, de la RAM y demás, porque evidentemente el OCR trabaja bastante con la memoria y bueno, es una necesidad que tenemos nosotros y cualquier sistema de tratamiento por reconocimiento óptico de datos para leer el documento, ¿no? Pero en estos casos no nos hemos encontrado con ningún inconveniente. Me dice también Paulo si no hay que hacer plantillas diferentes en función de los modelos. Es correcto, hay que hacer, como os comentaba, las plantillas que he hecho yo de ejemplo eran para ese formato de factura. Si, por ejemplo, tenéis un proveedor que os está mandando 3 formatos de factura distintos, tendréis que tener 3 plantillas configuradas para esos 3 formatos, evidentemente, para ese proveedor. Pero insisto, esa configuración se hace una vez. A partir de ahí las lecturas serían automáticas porque el sistema reconoce el formato del proveedor, sea cual sea el de esos 3, e incorpora los datos automáticamente al sistema. Ana María me pregunta, solo se ha hecho referencia a la captura de facturas. ¿Hay posibilidad de captura de otro tipo de documentos? Vale, esta pregunta es muy interesante, María. Te cuento por qué. Lo que es la solución siempre os va a cubrir el reconocimiento de cualquier tipo de documentación, ¿de acuerdo? Que venga en PDF. Es decir, hasta el punto de lectura del OCR y la incorporación de ese dato al sistema, por configuración lo vais a tener cubierto.
¿Qué ocurre en el momento que le damos al botón registrar? Ese que veíamos que convertía el documento en una factura de compra estándar de NAV. Esa funcionalidad evidentemente la incorpora Document Capture, pero solo para los documentos factura y abono de compra. Si fuese cualquier otro tipo de documento, habría que hacer una adaptación, que os la tendría que hacer Gestalia, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer, y por eso os decía que es un add-on perfectamente escalable y adaptable a cualquier lógica de negocio, ¿de acuerdo? Paulo me dice, digo modelo de escáner. Vale, si te refieres a modelos de escáner, Paulo, en principio, cualquiera de los que hay en el mercado que cumpla un protocolo que ahora mismo no te sé decir de memoria, y nos permita configurar las carpetas, va a funcionar, ¿vale? Este dato, si quieres, te lo puedo pasar luego. Te lo busco y te digo exactamente el protocolo que debe cumplir, pero es un protocolo estándar, que cumplen todos los escáneres. O sea que el modelo, en principio, nos da igual la marca, nos da igual capacidades, siempre y cuando cumpla las dos capacidades que te he dicho, con el protocolo estándar y que permita configurar carpetas. Carmen me pregunta también de qué manera identifica el sistema al proveedor. Bueno, pues lo hace a través de la plantilla. Es que creo que Carmen ha llegado después cuando lo he explicado. A través de la categoría de compras que os he mostrado, cuando hacíamos la captura del documento dentro de NAV, recordar que los 4 documentos nos los mandaba una categoría documental que era la de compras, ¿de acuerdo? Dentro de esa categoría documental, por configuración de la propia solución, teníamos 2 plantillas. Una que era la de compras ID, que era la de identificación, y otra que era la de compras ESP, que era la de reconocimiento de campos. La primera de ellas, compras ID, es la que tenemos configurada para identificar al proveedor, ¿vale? Si quisieseis cambiar el dato, lo digo porque nosotros, por ejemplo, el proveedor lo identificamos a través del NIF o del CIF, pero podríais utilizar cualquier otro campo que para vosotros sea representativo, un identificador propio, un número de teléfono, eso es perfectamente configurable, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido no hay limitación ninguna. Sí, Rubén me dice el uso de la funcionalidad se gestiona por roles. El uso de la funcionalidad se gestiona por roles. Se puede gestionar por roles o se puede gestionar desde el portal, si te refieres a la funcionalidad propia del add-on. Si te refieres a temas de configuración, también directamente desde los roles tenéis dentro de los departamentos de NAV tenéis uno para Document Capture que os permite realizar todo este tipo de gestiones. Bueno, Francisco nos dice que se tiene que ir. Gracias a ti, Francisco, por asistir. Y cualquier tipo de cuestión que tengas nos la puedes trasladar a posteriori. Vale, Rubén me dice, ¿todo el mundo lo puede usar o se controla quién lo accede? Se puede controlar los usuarios, evidentemente. Sí, se pueden controlar los usuarios por configuración y no solo en NAV, sino incluso también en el portal, evidentemente. ¿Vale? Y condicionar acciones como las que os comentaba en el portal. Es decir, si se pueden modificar las líneas desde el portal o no se pueden modificar. ¿Vale? Es perfectamente configurable todo eso. ¿Más preguntas? Además os veo muy animados y esto es de agradecer. ¿Nadie más? Vale, de todas formas, no os preocupéis, insisto, si os surgen consultas, dudas, cualquier tipo de inquietud que queráis trasladar a posteriori, podéis comunicárselas a Fernando y estaremos encantados de daros respuesta, ¿de acuerdo? O sea que en este sentido, si hay algo que se os ha quedado en el aire y que os viene luego, y decís, oye, pues esto me he quedado con la duda, nos la trasladáis y perfectamente. Pues bueno, por mi parte, si no hay más cuestiones, que veo que de momento no las hay, pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Agradeceros a todos vuestra asistencia y espero que os haya resultado interesante la solución. Y nada, agradeceros la participación. Gracias a todos y seguimos en contacto.